talking to each other, man. It feels like we are talking to the wind. Because you were just who answered Rangelin. Mucho mejor así, ¿no? Ya, una luz, voy llegando del trabajo. Y así con esta luz, está chida. Quitamos AirPods. Y cubrebocas. Ahora sí. ¿Les gusta la luz amarilla o colocamos otra luz? Vamos a cambiarla de color. Lo que me gusta del ecosistema de Apple es que puedes controlar casi todo, si es compatible, claro, con cualquier dispositivo de Apple. Por ejemplo, puedo cambiar la luz, por ejemplo, rojo, morado, color verde, pero el día de hoy vamos a dejarla en blanco. Creo que me gusta más así el color. Bien, el día de hoy me acaban de activar Apple Pay en mi iPhone. El día de hoy es jueves 25 de febrero y anunciaron oficialmente que Apple Pay llegaba a México el martes 23. Pero hasta apenas el día de hoy es como pude yo ir al banco y activar bien mi banca electrónica, mi aplicación móvil, ya que no me dejaba accesar. Entonces ya la tengo en mi iPhone, pero la tengo, bueno, está grabando el iPhone, pues no puedo enseñarles, pero entonces yo creo que le voy a mandar un mensaje a mi hermano para ver dónde viene, porque él también tiene su iPhone. De hecho, él es el que patrocinó el iPhone 12 Pro Max. Entonces le voy a decir a ver si quiere ir a comprar algo con Apple Pay, o a ver dónde podemos comprar con Apple Pay. Cartera. A ver, pues no. Y pues yo creo que nada más. De hecho, lo único que ya no necesitas cartera. Ya lo único que se necesita es traer tu iPhone para poder pagar en cualquier lado. Lo bueno es que tengo Citibanamex y creo que es ahorita el único banco que permite agregar tu tarjeta Apple Pay o al iPhone. Bien, pues ya me contestó mi hermano, así que vamos allá. Y aquí está, vámonos en bici rápido. Tenemos la duda de que si vamos a necesitar internet en el iPhone para poder comprar, pero al parecer creo que no. El identificador se queda en el teléfono y pues creo que no va a haber problema. Bien, pues ya llegamos aquí al 7-Eleven. Está aquí. Pues vamos, ya dejamos las bicis ahí en esa parte de ahí. Ahí ya las dejamos para pasar al 7. Vamos a ver si nos dejan. Como venimos en bici, vengo un poquito cansado. Y a ver, un Powerade. Un Powerade. Pues si quieres podemos checar. Es que como me acaban de activar Apple Pay, quiero ver si voy a realizar el pago. Pero ¿cuál es? Lo único que tenemos que hacer es con el iPhone que tiene Touch ID, apretar doble vez al botón, y aquí ya ahorita que ya me diga cuánto debo de pagar, acerco el teléfono es que no puede estar grabando. Mucho muy rápido. Bien, pues ¿qué creen? No nos dejaron grabar, grabamos bien poquitito. Pero la primera vez intenté pagar con el iPhone 5 SE, pero no tiene internet, el que yo tengo, y no me dejó. No sé si sea por ese motivo. El mismo producto lo compramos, pero con el iPhone 12 Pro Max, y con ese sí nos dejó. Desafortunadamente no pudimos grabar, pero con el iPhone 12 Pro Max sí dejó
pagar, y incluso nos mandó una notificación que de cuánto era lo que habíamos pagado, y incluso te mandan correo y notificación a tu iPhone. Eso está muy chido porque en ese mismo momento te llega a tu teléfono. Entonces ahorita vamos a hacer otra prueba, vamos a ir a otro 7 y vamos a intentar pagar con el iPhone 5 sin internet. Bien, pues ya llegamos a otro 7. Vamos a probar ahora con el iPhone 5 SE, a ver si nos deja pagar con este teléfono. Y les recuerdo que no traigo internet, se supone que así debería de jalar, y pues ya no traigo tanta batería, 12%. Apenas la activaron el martes. Está chido, ¿no? Vamos a hacer que ya, y es el iPhone más viejito, no es el nuevo. Está bien padre. Bien, amigos, pues sí pudimos pagar con el iPhone 5 SE, incluso sin tener internet. Pude pagar y sin problema. Ya lo pude agregar al Apple Pay. Entonces está bien chido pagar con el iPhone. Incluso si tu iPhone es viejito, se puede pagar. Así que pues vámonos de regreso. Tengo algunas cosas que decirles todavía. Algo que deben de saber antes de agregar su tarjeta a Apple Pay. Bien, pues ahora sí, probado y calado. Apple Pay en México ya está disponible. Ya pueden pagar en cualquier lugar que tenga terminal para realizar pagos por NFC. Algo muy chistoso que pasó ahorita es que el chico que nos atendió, el último chico que nos atendió con el que pude pagar con mi iPhone 5 SE, se sorprendió mucho, me dijo que nunca había visto nada parecido. Y bien, pues quiero comentar algunas cosas que deben de saber antes de que ustedes coloquen su tarjeta en Apple Pay. Y bueno, el día martes 23 llegó Apple Pay a México, bastante tiempo después de que se haya anunciado Apple Pay. La verdad es que tardaron muchísimo en llegar a México, pero por fin ya lo tenemos. Quiero comentarles los bancos disponibles hasta el momento, los cuales son Citibanamex, Banorte y American Express. Son los únicos bancos disponibles para poder vincular en Apple Pay. Y algo también bien importante es que únicamente de estos bancos que les acabo de comentar, únicamente puedes vincular tarjetas que tengan el respaldo de Mastercard. Las tarjetas Visa por el momento no se pueden agregar, pero yo creo que en un futuro las estarán agregando. De la misma forma con Bancomer, Santander y otras instituciones bancarias por el momento no están disponibles para poder ser vinculadas al iPhone, pero lo que sí es que se rumora que próximamente, conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir agregando más instituciones. La lista oficial va desde el iPhone 6 o más nuevos, el iPad Air 2 o más nuevos, y lo que sí es en los Apple Watch es en todos los modelos que pueden asignarle acceso a Apple Pay. Desafortunadamente, si cuentas con un iPhone 5S, aun cuando tenga Touch ID, no podrás acceder a la vinculación de tu tarjeta en Apple Pay. En su iPhone, en el menú deberán buscar la aplicación de Wallet. En la parte superior, dentro de la aplicación Wallet, habrá un botón en la parte superior en la cual deben dar clic. Posterior a esto, además de una breve presentación, la aplicación los guiará dentro de todo el procedimiento para que ustedes puedan vincular su tarjeta de su banco. Les pedirá datos como son los 16 dígitos de su tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de verificación que comúnmente viene atrás en las tarjetas. Es un dígito. Ya finalizado todo el procedimiento, la aplicación te solicitará verificar la vinculación a Apple Pay, las cuales pueden ser de varias formas dependiendo de tu banco. Puede ser por mensaje de texto o por vinculación directamente desde la aplicación móvil de tu banco. En mi caso, yo escogí vinculación hacia la aplicación móvil de mi banco. Sin embargo, como no tenía activado yo el NetKey
el Netgear móvil no me dejaba vincular la tarjeta en mi dispositivo. Es por eso que marqué atención a clientes para que me pudieran apoyar con eso, y era precisamente el Netgear que lo tenía que activar. En mi caso, el banco que yo utilizo es Citibanamex. En otros casos podría ser que únicamente con un mensaje de texto puedan realizar la vinculación de su tarjeta al Apple Pay de forma completa, sin estar yendo al banco. Esto ya dependerá de la configuración que ustedes tengan de seguridad. Para pagar con el iPhone es súper fácil. Para los modelos con Face ID deben de apretar 2 veces el botón de prendido y apagado 2 veces. En ese momento les va a abrir la aplicación de Wallet y les va a mostrar todas sus tarjetas. Después de esto ustedes tienen que seleccionar la tarjeta con la que quieren pagar. Dando la autorización a la aplicación con el Face ID, únicamente acercan su iPhone a la terminal y en ese momento les aparece un globito que está cargando y les dice listo, cuando ya está hecho el pago. Entonces así, desde esa forma fácil y rápido, sin tocar la terminal, sin tocar dinero, sin nada, es como pueden realizar un pago. En el caso de los iPhone que tengan Touch ID, lo que tienen que hacer es apretar 2 veces el botón Home. Después de ahí les va a aparecer su wallet con todas sus tarjetas. Seleccionan la tarjeta con la que quieren pagar y autorizan con Touch ID. Ya que autorizaron, acercan el iPhone a la terminal y así de rápido y fácil realizan el pago. La verdad es que no es nada tardado. Yo pensé que me iba a tardar un poquito más en abrir la aplicación de Wallet y autorizar, pero no, la verdad es que es súper rápido. Aún estando la pantalla bloqueada se puede acceder de forma rápida. Estas son algunas recomendaciones que quiero yo hacerles antes de que ustedes agreguen su tarjeta a Apple Pay. Por el momento únicamente son 3 bancos los que están disponibles para vincular las tarjetas, pero no se desesperen, poco a poco irá metiendo más bancos e instituciones. Y otra cosa muy importante, que la verdad es que me encantó, es que si ustedes no tienen internet, wifi o red de telefonía celular, no importa, aún así pueden hacer el pago tal y como lo hacen con su tarjeta física. Ustedes pueden llegar y pagar sin la necesidad de tener internet, wifi o celular. Eso la verdad es que me encantó. No vamos a estar nosotros amarrados a una telefonía celular o a una señal de internet, y es por eso que yo creo que utilizaría muchísimo mi iPhone para realizar pagos en algunos otros establecimientos que acepten el pago con terminal. Y pues bien, hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero y les haya gustado, les haya servido de algo. No olviden dejarme sus comentarios. Ustedes qué banco son o están esperando que agreguen a su banco. Cuídense mucho, déjenme su like, no olviden suscribirse porque estaré subiendo mucho más videos relacionados con el iPhone. Y por cierto, mañana me toca grabar video de mi proyecto 206. Para los que son nuevos, tengo un proyecto de un auto que estoy restaurando, es un Peugeot 206. Si quieren vayan a verlo, por aquí se los dejo. Está muy entretenido. Cuídense mucho, nos estamos viendo en otro video. Bye.